pero no nos salió nada. Bien amigos, 11 de la mañana, 25 minutos en todo el país y tenemos una entrevista que lo hablábamos hace instantes, lo mencionábamos, le dábamos predifusión porque es una entrevista de un calibre nacional y que tiene que ver con el conocimiento fáctico de lo que se está desarrollando, principalmente con la causa vialidad, ¿no? La causa vialidad que tiene algunos embates, hitos históricos, porque se la categoriza, así se dice, como el decomiso en el patrimonio más importante de los últimos tiempos, el mayor decomiso de la historia argentina, se podría decir. Estamos en comunicación con el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, el doctor Lucas Bianco, que gentilmente se encuentra del otro lado. Doctor, buen día, gracias por atendernos. Francisco Paz lo saluda. Doctor, ¿nos escucha bien? Lo escucho, buen día. Ahí está, perdón, mala mía. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, doctor. Digo bien, es uno de los mayores decomisos que se puede llegar a generar en los últimos tiempos, esto lo de la causa vialidad para el patrimonio de la familia Kirchner. Es una causa histórica, es el mayor decomiso de la historia argentina. Y la segunda particularidad es, el Código Penal prevé el decomiso para cualquier tipo de delitos. Pero hay muchas especiales para delitos específicos, sobre todo lo que son criminalidad compleja, que muchas veces se utilizan testaferros y ciertas formas para evitar el recupero de los bienes. Y estas leyes específicas avanzan un poco más en lo que es el recupero de los bienes, regulan más específicamente el decomiso, y esto se ha aplicado en este caso, y se llega incluso a bienes de personas que no han sido condenadas en el marco del proceso penal, como es el caso de los hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, que se le van a decomisar bienes cuando ellos no estuvieron, no solo condenados, ni siquiera estuvieron imputados en la causa. Entonces, históricamente tiene relevancia por estas dos cuestiones. Primero, por ser el más grande de la historia, y segundo, porque se avanza incluso contra bienes que la titularidad no son las personas condenadas en el proceso penal. ¿Es solamente con bienes registrales, doctor, este decomiso, o hay algún otro tipo de bienes, como por ejemplo montos dinerarios, dinero en efectivo, digo, por las cajas de seguridad que se hicieron públicas y notorias del Banco Galicia a nombre de Florencia? El decomiso es siempre contra cualquier bien, o sea, cualquier cuestión económica. ¿Por qué? Es muy buena la pregunta de por qué los registrables. Porque los registrables son mucho más fáciles de tracear. Uno los encuentra más fácil, están en los registros respectivos. Por eso se comienza por esos. El tema de las cajas de seguridad, hay que levantar secretos bancarios, hay que proceder a la apertura. Si fueran cuentas, también sería muchísimo más fácil. Y también, bienes susceptibles de una apreciación pecuniaria podrían ser acciones de una empresa, podrían ser montos en efectivo guardados en un domicilio, pero son mucho más difíciles de encontrar. Como contrapartida, son mucho más difíciles de hacerlos desaparecer esos bienes. ¿Cuál es la figura del testaferro, doctor, en estos casos? No digo solamente, propiamente dicho, en este caso en particular, pero digo, ¿hay una utilidad del testaferro? Esto se comunica a viva voz constantemente en los distintos medios de comunicación, pero ¿qué es un testaferro y para qué sirve? Si es que sirve para algo. Bueno, históricamente siempre pasó que en las causas de corrupción había penas que eran leves, pero el beneficio económico que había tenido esa persona por ahí permitía salvar a su familia por 4 generaciones. Entonces quedaba esa sensación de injusticia. ¿Y cómo se lograba esto? Mediante la utilización de testaferros para esconder el beneficio económico del delito. El testaferro, o también se le dice hombre de paja, o prestanombre, es alguien de confianza de uno, en el cual uno pone sus bienes a su nombre. Por eso la especialidad de estas leyes específicas que regulan el decomiso, que permiten incluso avanzar, porque es muy complejo ir contra el patrimonio de alguien que no fue condenado jurídicamente, ¿no? Estamos extendiendo el efecto jurídico de una sentencia penal a terceras personas que no pudieron defenderse en ese proceso. Pero bueno, se entiende que en estos casos de criminalidad compleja, si no se avanza un poco, si no se la palabra no es vulnera, pero quiero hablarlo lo más claro posible. Sí. Si no se vulnera un poco otros derechos, es imposible lograr la reparación integral. Por eso se avanza en desmedro de algunas otras garantías y derechos, como es en este caso los de terceras personas. Vuelvo al caso en concreto. En este caso de los hijos, pero tranquilamente podría haber sido
de, de personas que no sean familiares. Digo, si se detectaba que un amigo del secundario de alguno de los condenados tenía bienes que indicarían las pruebas de la causa que fueron comprados con dinero proveniente de ese ilícito, también se hubiera procedido al decomiso de esos bienes y tampoco se descarta que eso pueda llegar a suceder. Siempre es una cuestión probatoria. Dentro de la cuestión probatoria decía usted que no estaban imputados en esta causa particular ni Máximo ni Florencia Kirchner. El título, el rótulo, la carátula sería testaferros en este caso. Sí, a ver, el testaferro, prestanombre, hombre de paja no son nombres que provienen no son cuestiones, denominaciones jurídico-técnicas. Las leyes lo regulan de otra forma. Dicen, bueno, vuelvo a tratar de no ser muy técnico. La ley lo dice en un sentido, se podrá avanzar contra bienes incluso cuando no estén bajo titularidad del condenado. ¿Se entiende? No son nombres técnicos, pero estamos hablando de lo mismo. Testaferro, prestanombre, hombre de paja. Esto históricamente son conceptos más sociológicos que categorías jurídicas. Estamos con el doctor Lucas Bianco, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, en un tema que, bueno, lo relacionaba él como un ícono en la jurisprudencia, podríamos decir, por este decomiso el más grande de la historia, pero también hay varios casos, doctor, en los cuales usted está especializado. Me quedo un poco con la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La causa Cuadernos también empieza a estar en la tapa de todos los medios, digo en la tapa, me quedé en los portales digitales de todo el país, en todos los medios de comunicación. Está en conocimiento, es medida probatoria, usted decía en la producción de pruebas y medidas probatorias, ¿es fehaciente, digo, las fotocopias de los cuadernos, hay modificación? ¿Cómo ve el entramado de este caso, doctor? Hay pericias que permiten que si una fotocopia permiten detectar si fue hecha en base a un documento apócrifo o no, por lo tanto eso es absolutamente discutible. Lo que sí me parece la diferencia entre la causa vialidad y otras causas, a ver, que ha habido una persecución política, como alegan desde ese sector, me parece que en la rapidez en la que ha avanzado la justicia en algunas causas y en la lentitud en otras, podemos hablar de lentitud política. ¿Por qué? Cuando cambia el signo político la justicia se apura y después cuando cambia el gobierno de turno la justicia ralentiza. Entonces, en ese sentido, sí uno puede hablar de persecución en cuanto a los tiempos. Ahora, en cuanto a los hechos, en la causa de vialidad, y esto lo digo como peronista, yo milité para Néstor Kirchner y me duele decirlo, pero en la causa de vialidad ha quedado rotundamente comprobado hechos de corrupción alevosos. Más del 90% de la obra pública en una provincia iba destinada a un amigo de la familia, que era Lázaro Báez. Y la forma de traspaso del dinero del empresario hacia los Kirchner, mediante la contratación de todas las habitaciones de un hotel, que después se comprobó que el hotel no tenía ni papel higiénico, ni había viajes en remis del aeropuerto hasta el hotel, o sea, el hotel estaba vacío. Se iba a figurar en los libros que estaba lleno para lavar dinero. Entonces, esto me duele decirlo, pero esto es una causa real, esto pasó. Y hay que decirlo. Ahora hay un montón de otras causas que están muy tiradas de los pelos. Ahí sí me parece que la causa Cuadernos, un ejemplo más concreto, por el tren Sarmiento, el accidente del tren Sarmiento, hay un principio de condena a Cristina por una omisión de cumplimiento. Ahora, la responsabilidad directa es del maquinista, de la empresa, del ministro de Transporte. Ahora, si el Ejecutivo, a ver, los ministros son parte del Poder Ejecutivo. Pero el presidente designa un ministro y la responsabilidad directa del control sobre su área es del ministro. Entonces, si se condena al ministro por omisión de control, me parece que de lo jurídico corresponde desde lo penal. Pero ya ir también contra el del Ejecutivo, me parece que es un poco forzado y ahí sí, en ese sentido, hablo de esta del tren Sarmiento, pero también me parece que sirve también para la causa Cuadernos. Hay un montón de otras causas que son muy forzadas desde lo penal. Ahí hay una intencionalidad política de la justicia que no es correcta. Digo, así como digo que en la causa de vialidad realmente corresponde porque era rotunda la prueba, las demás causas son bastante tiradas de los pelos. Sobre esto, cambiando un poco el color político, el día de mañana irá el jefe de gabinete al Congreso de la Nación Argentina a responder
4.800 preguntas, digo, hago una salvedad sobre eso, porque seguramente la gran mayoría serán por también las causas que tiene de averiguación de enriquecimiento ilícito, y como hay una investigación en curso, quizás no responda. ¿Qué está obligado a responder o no el jefe de gabinete o un funcionario en específico, doctor? El Congreso, por el artículo 71 de la Constitución, cualquiera de las dos cámaras puede citar a dar explicaciones a los miembros del Poder Ejecutivo. En ese sentido, no puede negarse a ir. Obligación de responder como funcionario público, por supuesto, no puede mentir, no puede encubrir un delito. Jurídicamente, si no contesta o evade una pregunta, no hay una responsabilidad directa, pero institucionalmente es muy importante. El efecto político que causa de que no conteste o que mienta. Ahora, sí dejar en claro que puede haber consecuencias penales, sí, porque de sus declaraciones puede surgir información, pueden abrirse investigaciones, puede cometer falso testimonio, puede tener muchas implicancias jurídicas, pero es más una cuestión político-institucional que una cuestión legal, porque cuando el constituyente le dio al Congreso esta facultad de interpelar a los miembros del Ejecutivo, no se olvidó o no quiso hacerlo establecer una sanción para el caso de que, por ejemplo, se niegue a contestar una pregunta. Entonces, el efecto de la negativa es más político-institucional que jurídico. Entonces tiene, digo, no es pregunta, ¿tiene efecto jurídico, efecto político o qué herramientas verdaderas tiene el Congreso en el caso de esto? Bueno, si tengo que definirlo blanco-negro, lo cual nunca en la vida es bueno hacerlo, pero el efecto jurídico le podría decir que es nulo, a menos que cometa un delito haciéndolo, o que genere, o que diga dichos que generen una causa que derive luego en una consecuencia jurídica. Pero en principio el efecto jurídico es nulo porque no hay una sanción. La facultad que establece la Constitución es de interpelarlo y no puede negarse, pero una vez que está ahí puede no contestar, evadir preguntas. Vuelvo a lo mismo, no puede encubrir un delito, no está obligado en definitiva, no está obligado a dar explicaciones porque no hay una sanción por si no lo hace. La única sanción es la que ustedes, los periodistas, que el cuarto poder que son los medios, que lo van a fusilar, lo van a prender fuego en vivo porque sería es ridículo que se niegue y que evada las preguntas. Entonces, yo creo que va a contestar la mayoría y eso también lo hace interesante porque tiene cuestiones muy interesantes que contestar y muy polémicas como todas estas cuestiones de corrupción que están surgiendo. Y sobre Ahora, esto... el efecto jurídico es todo lo que diga puede ser usado como prueba en procesos penales. Pero el efecto jurídico siempre es mediato, claro. No es por la... Si después un juez, un fiscal de en turno, no retoma lo que dijo, o no lo ve, o no advierte que, esto es prueba, lo voy a utilizar, en definitiva, la ley no establece que eso obligatoriamente, todo lo que diga debe ser enviado a la justicia. Eso depende siempre de la voluntad del Poder Judicial. El doctor Lucas Bianco está hablando con nosotros, el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas. Has aclarado, Doc, en muchos aspectos que nos tenían preocupados. Pero hay un tema que nos atañe a los periodistas, digo, fundamentalmente por lo arbitrario e incluso creo hasta inconstitucional de revocar la acreditación de periodistas en la Casa Rosada por una denuncia contra una periodista por la Casa Militar, una denuncia penal. ¿Es procedente esa denuncia penal por espionaje? ¿Está bien desacreditar a todos los periodistas? ¿Se puede desacreditar a los periodistas en la Casa de Gobierno Nacional? No, a ver, el de la libertad de prensa es un derecho constitucional y me parece que ahí cualquier planteo que haga un periodista, el remedio para proteger los derechos constitucionales, el primigenio es el amparo y me parece que cualquier periodista que plantee un amparo va a tener una resolución judicial favorable. El amparo también puede ser colectivo, lo puede hacer por sí mismo o en favor del todo el periodismo, porque es un derecho, más estando acreditado. Esto no es un periodista que quiere entrar y le están negando el ingreso porque por ahí por falta de cupo. Acá estamos hablando de periodistas acreditados, o sea que tenían derecho a ingresar y que de repente sin motivo alguno se les ha vedado, por lo tanto me parece que ahí es un acto totalmente arbitrario. Los funcionarios públicos no pueden cometer actos arbitrarios, siempre tienen que ser actos fundamentados en el ordenamiento jurídico, así que eso no va, eso en algún momento se va a regularizar, creo que muy breve, está faltando que alguien lo haga.
ámbito financiero había presentado el amparo, como decía bien usted, Ah, de A3, y que había procedido, ya lo está tratando la justicia, en este caso me dicen colegas que trabajan ahí en ese diario. Digo, es grave este embate contra la libertad de prensa, doctor. A su criterio como profesional de la justicia, ¿qué opinión le merece? me parece que políticamente es una aberración, pero también que jurídicamente el Consejo Legal fue nefasto, porque es un planteo de estudiante de primer año de abogacía, no es una cuestión jurídica muy compleja. Estamos hablando de un periodista acreditado que se le vea el acceso sin ninguna razón válida. Esto es muy fácil de ganar en tribunales, no hay polémica alguna. Y esto no va principalmente, con esto cierro, doctor, sé que tiene la agenda apretadísima, muchos medios están requiriendo su presencia, pero digo, esto no va un poco como para lograr una justicia, entre comillas, social, para que el público o el núcleo duro del gobierno nacional diga, sí, no odiamos lo suficiente a los periodistas. Me parece que es un gran error. Yo soy un gran defensor de los medios. Creo que muchas causas judiciales, si no fuera por el trabajo de los medios, por las investigaciones, por seguir de cerca los juicios, que evita que los jueces hagan cualquier cosa. Muchas veces se habla del periodismo como el cuarto poder, como algo malo, y yo siempre digo lo contrario. Digo, gracias a Dios es el cuarto poder, porque institucionalmente hace muy bien y me parece que es un gran error del gobierno lo que está haciendo y que por supuesto es absolutamente ilegal. Doctor, queremos agradecerle por habernos dado estos minutos. Seguramente hablaremos con el equipo de prensa para tenerlo nuevamente, porque se vienen causas como por ejemplo de Vázquez, de Arca, el caso de Adorni, que va a proliferar, el caso de Karina Milei y tantos otros casos que se van dando, y por supuesto la continuidad de Cuadernos, Vialidad y otros casos también que se van dando. Le agradecemos muchísimo y nos ha esclarecido varios puntos que me parecen cruciales para que la ciudadanía interprete desde el punto de vista social lo que pasa en el punto de vista jurídico, Doc. Muchas gracias y siempre a su disposición. Que tengan un buen día. Gracias, igualmente. El doctor Lucas Bianco, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, claro, conciso, concreto.